Bueno, muy buenas tardes, queridas compañeras, queridos compañeros presentes en esta nueva edición de una reunión multisectorial como las que se están multiplicando en la provincia de Buenos Aires y en el resto del país. Tan importantes porque la política, si bien tiene que estar presente, pero la política es muy responsable de todo lo que vino sucediendo y lo que está sucediendo. Entonces, no tiene que tener ninguna pretensión de estar por encima de lo que vaya señalando la experiencia social, la experiencia de nuestro pueblo, que se expresa a través de las organizaciones sociales, sindicales, culturales, de derechos humanos, de pequeña y mediana empresa, de trabajadores formales e informales que están representados en cada una de las multisectoriales. Así que hay que estar, pero con toda la voluntad de tener mucho más abiertas las orejas que la boca. Aún así, yo les agradezco muchísimo que me permitan conversar con ustedes. Yo creo que hay un plano principal que es excluyente, que es el plano humano de lo que está pasando. Desde luego que no hay que rehuir al análisis político, a la reflexión, a la propuesta, desde luego. Pero yo que probablemente pueda ser tildado de casta, pero que viajo en tren a Capital desde la ciudad de La Plata todos los días, ver trabajadores que ya no son tan jóvenes y que tienen que saltar los molinetes porque no les alcanza el dinero para pagar el boleto de tren para ir a trabajar, es bravo, es muy bravo. Y así sucesivamente, ¿no? Lo que va a sentir una mamá cuando vaya a comprar una mochila, una cartuchera para los nenes y las nenas que tienen que empezar el colegio. Este no es un gobierno, esto es un plan de negocios, es un plan de transferencia de recursos a los grandes monopolios externos, que además encuentra un espejo entre las posiciones de política interna y las posiciones de política internacional, que es un área que a mí también me ha tocado manejar, estar relacionado. Y desde luego que hay una parte grande del voto a este señor que ocupa la presidencia, esta persona o este personaje que ocupa la presidencia accidentalmente. Digo accidentalmente no porque no sepa que fue votado y que tiene legitimidad en el voto, pero porque la sociedad estaba muy aturdida, muy saturada de nosotros, de nuestros errores, de nuestro desorden. Y tomó para ese lado, porque no tenía todos los elementos como para analizar a dónde estaba depositando su voto. Así que una vez superado el accidente hay que retomar un camino correcto. Pero parte de ese voto fue en algún momento nuestro voto. Y no me refiero al voto esencialmente antiperonista, esencialmente oligárquico. Ese es inamovible, ese estuvo, toda la historia estuvo en otro lado. Pero hay un voto de los jóvenes, hay un voto de trabajadoras y trabajadores del sector informal, precarizado, que objetivamente corresponde a nosotros representar. Y por lo tanto lo tenemos que contener, lo tenemos que comprender, abrazar, reconquistar, empatizar. Y tenemos que hacerlo sobre la base de defender determinados valores, el valor de la solidaridad, el valor de que una persona, si es pobre, no es por su culpa que es pobre, y que por lo tanto, como no supo afrontar y sobreponerse a los desafíos del mercado, es una persona inútil y por lo tanto no es digna de ser acompañada. Es terrible porque convierte a la comunidad en una sumatoria de individuos y no en un sujeto social, que es lo que nosotros pretendemos y aspiramos a representar. Yo creo que ayer la expresidenta presentó, además de todo su análisis del endeudamiento,
su análisis económico, presentó una propuesta. Y allí, justamente en este tren de empatizar, ella plantea que nosotros no podemos renunciar jamás a defender el Estado, pero también tenemos que comprender que en muchas áreas el Estado no funciona bien. Que si tanta gente votó irreflexivamente por sus verdugos, es porque la educación pública, que no pararemos nunca de defender, indudablemente hay que revisar, ¿no? La eficacia de la educación pública para configurar el sentido común de nuestra sociedad, la construcción de sentido. Y nosotros renunciamos explícitamente, el anterior presidente renunció a dar la batalla cultural. Y sobre la inseguridad tampoco alcanza con denunciar únicamente la desigualdad como causa, sino que también hay que tener propuestas multidimensionales para un problema tan complejo. Y lo mismo el sistema tributario. Imagínense las pymes que están acá. ¿Ustedes creen que nosotros no sabemos el incordio que es cumplir con el sistema tributario, que invita a evadir? Entonces, todo esto, el tema de la salud, ¿no? Cuando uno ve que hay un enorme presupuesto para la salud, pero que va en aparatología y medicamentos. Es decir, se renunció a la prevención. Y hay prepagas u obras sociales de élite que están ociosas y el sistema público colapsado. Entonces ahí hay que hacer un sistema integrado de salud, donde todos los efectores estén al servicio de todas y todos los argentinos. Entonces, ir reconociendo también nuestras asignaturas pendientes, ir formando un programa que ilusione como nos ilusionó la selección. Si este pueblo es capaz de hacer una gesta en el deporte, ¿por qué no lo va a hacer si nosotros le proponemos volverse a enamorar de la patria? Así que, bueno, un gusto si es que me han podido escuchar. Un saludo y un abrazo muy, pero muy grande, y será hasta la próxima vez, donde espero estar presencialmente.